Hola, ¿qué tal? Muy Oh, buenos días, bienvenidos. Pues bueno, hoy quisimos como abrir este espacio para hablar acerca de la importancia que tiene la conformación de equipos que trabajan de manera colaborativa sin importar pues su ubicación geográfica, pero sobre todo pues para comprender esa importancia del compromiso que tienen que asumir las organizaciones desde su cultura y desde sus comunicaciones para que esto funcione. Y por ello hoy nos acompañan Pedro Gómez, responsable de Cultura y Conocimiento y socio fundador de Pratma. Pedro, buenos días. hola, buenos días Daisy, buenos días Alejo, buenos días Cristian y buenos días a los que nos acompañan. Sí, nos acompaña también Cristian Bermúdez, él es Agile Coach en Pratma también. Cristian, buenos días. Hola, buenos días Daisy, ¿qué más Pedro? ¿Qué más Alejo? Buenos días a todos, qué chévere, qué rico que nos estén acompañando en este espacio. Sí, finalmente nos acompaña Alejandro Rego, él es director de Mercado y Comunicaciones de Pratma. Alejandro, buenos días. Hola Daisy, hola a todos. Y pues bueno, vamos a comenzar entonces. Yo quisiera primero, digamos, hablar de algo y es que en Plasma nos gusta más hablar de trabajo distribuido y no tanto de trabajo remoto o teletrabajo. Y quisiera comenzar entonces preguntándole a Alejandro cuál es esa diferencia y por qué nosotros hacemos esa preferencia sobre él. Bueno Daisy, nosotros antes de esta pandemia o de esta situación que estamos viviendo, teníamos un reto y era que Pragma inicialmente éramos unas personas en Medellín y luego unas personas en Bogotá y luego unas personas en Cali y el concepto de alguna manera de trabajo remoto eh, habla de personas en la distancia o personas que no son esenciales porque hay una oficina central y otras personas satélites regadas. Entonces vimos un TikTok de Matt Mullenweg, que es el CEO de una empresa que se llama Automatic, que son los dueños de WordPress, en fin, que tenían gente también en 67 países, es decir, un reto similar pero más grande, y decían que preferían el trabajo distribuido porque los ponía todos en el mismo plano. Incluso, pues, justamente les voy a compartir un pedazo de eso. O sea, cuando hablamos de trabajo remoto es como que hay una gente acá y otras personas regadas, pero hablar de trabajo distribuido otra vez nos pone a todos en el mismo plano. Entonces decidimos desde ese momento, otra vez, incluso antes de hablar de cuarentena o de aislamiento, que las personas de Pragma independientes estaban en la oficina de Medellín, en Panamá, en Bogotá, todas estábamos persiguiendo el mismo objetivo y hacíamos parte de Pragma. Perfecto, Alejandro, gracias. Ahí vemos, tú tocas un tema importante y es ese de los equipos. Pero pues entonces, ¿por dónde comenzamos a hacer esa construcción? Y quisiera que Pedro nos colaborara ahí con esa pregunta. ¿Por dónde comenzamos precisamente a hacer esto? Daisy, pues mira, precisamente lo, lo, lo arrancamos o nosotros en Pragma en particular con, con la idea, tal cual vos lo dijiste, ya lo adelantaste, con la idea de que lo que tiene que haber son equipos, equipos que están de alguna manera conformados por personas que sí, hay algunas que casualmente estábamos juntos, pero hay otros que efectivamente estaban en otro lado. Entonces, lo primero es como la conciencia de equipo y de la mano de la conciencia de equipo, que independiente de donde estemos, pues lo que tenemos que formar es un equipo, pues viene la, la idea detrás de esa conformación de equipo, de que efectivamente lo que tenemos es un reto de un trabajo que tenemos que resolver de manera distribuida, ¿ok? Distribuidos nosotros, es decir, no es que llegue un capataz y nos distribuya trabajo, sí, ya distribuí el trabajo, no, no, es al revés, ¿ok? Es un reto de que hay un trabajo que vamos a resolver de forma distribuida. ¿Y distribuida en quién? En los miembros del equipo que están distribuidos en donde quiera que estemos. Entonces, digamos que lo primero va por ese lado, de que efectivamente tengamos una conciencia de que tenemos un reto y que ese reto lo vamos a resolver estando nosotros, digamos, alineados para alcanzar ese reto y alineados así estemos distribuidos. Entonces, insisto en eso, o sea, arrancamos
por la idea de que efectivamente hay un reto, el reto es de todos, y generar esa cultura de que si bien estamos distribuidos, no estamos desconectados. Inclusive pues ya al interior de Pragma hemos hablado de esa idea de que tenemos equipos distribuidos, personas conectadas. Entonces la idea va muy por ese lado, de que no me canso de insistirlo, de que el equipo sigue siendo equipo y tiene que seguir siendo equipo, así estemos distribuidos. Inclusive no puedo dejar de referirme a casos de Pragma y a cultura Pragma, pues porque es mi día a día. Y hay una frase que utilizamos mucho y es de que solos vamos más rápido, pero bien acompañados llegamos más lejos. Y esa buena compañía no importa si está aquí a mi lado, porque inclusive yo puedo ir con alguien a mi lado, pero que sea mala compañía si se quiere, o que no me convenga tanto. Entonces, es ese énfasis en que en el equipo tiene que haber buena compañía, no necesariamente que vayamos juntos. Eso de que juntos o la unión hace la fuerza, o sea, va más por el lado de la buena compañía y esa conciencia de equipo y de que tenemos un reto que vamos a resolver cada uno desde donde quiera que esté, estando conectado con el resto de las personas. Bueno, si el factor clave es precisamente esa conformación de equipos de la que hablas, Pedro, ya quisiera entonces de que cada uno me dijera desde su campo, desde su experiencia, qué prácticas y acciones hace con sus equipos, qué implementa para lograr precisamente esa conexión. Quisiera que comenzáramos entonces con Cristian. Listo, Daisy, muchas gracias. Genial, entonces nosotros sabemos que para hacer un muy buen trabajo distribuido, la clave es el equipo. El factor que yo quería resaltar en esto es la colaboración. La colaboración dentro del equipo es algo fundamental para que esto nos funcione muy bien. Generar esos lazos invisibles, esos hilos invisibles que nos permiten ser equipo y accionar como equipo. Digamos que ese tema de la colaboración, de hecho, es muy utilizado en el agilismo, viene desde el tema del corazón del agilismo, de Gert Fayal y todo este cuento, pero es el factor clave de que todo esto nos empiece a funcionar. Les voy a contar un poquito más al respecto como para que me entiendan un poco la idea. Voy a conectarla mucho con lo que han venido hablando Alejo y Pedro también en torno a la cultura. Entonces nosotros podemos plantear las estrategias que quieran dentro del equipo, remotas, presenciales, las herramientas que ustedes quieran. Finalmente lo que nos conforma como equipo es la forma como empezamos a actuar. Eso viene altamente influenciado por nuestra cultura. Nuestra cultura, la forma como empezamos a accionar, van a, digamos, al final del día determinar mis resultados. Por ahí dice Peter Drucker una frase que me encanta, que dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. O también la traducen como que la cultura se come a la estrategia de un bocado. ¿Qué quiere decir? Que si tú planteas las 1000 estrategias, por brillantes que seas, si eso no conecta con la forma de ser de tu equipo, no te va a funcionar. Entonces, para este reto del trabajo distribuido o del trabajo remoto, nos parece que es clave que el equipo tenga esa conexión, esa colaboración y que dentro de esa colaboración, ya teniendo eso muy fuerte, empecemos a generar herramientas, procesos y el resto de cosas que nos va a facilitar mucho el camino. Entonces, digamos que por eso a mi modo de ver es súper importante la colaboración dentro de los equipos. Retomando este tema de los hilos de conexión que le decía entre las personas, hay algo muy bacano y es que si nosotros generamos esa colaboración en el equipo y generamos esos hilos, esa conexión va a permitir que el talento del equipo, el talento completo del equipo, la suma de ese talento, sea de lejos superior a la suma del talento individual de cada uno de los miembros de ese equipo. Ese es un resultado muy poderoso. Quiere decir que si yo tengo un equipo de 7 personas y trabajamos colaborándonos como equipo, ese resultado al final va a ser más ganador que la suma de cada uno independientemente, por brillantes que sean los miembros del equipo. Siempre esa suma del talento grupal, del conocimiento colectivo va a ser mucho más poderosa. Un ejemplo que me gustaría darles, a mí, como saben, me encanta el fútbol, me encanta verlo, me encanta jugarlo en PlayStation también. Entonces, un ejemplo que les quiero traer es, por ejemplo, el tema de Argentina. La selección argentina estrellas tiene, o sea, tiene de los mejores jugadores del mundo. Está Messi, el Kun Agüero, o sea, mejor dicho,
talento no les falta, es lo que antes les sobra talento y es difícil gestionar tanto talento en un solo equipo. Pero si se dan cuenta, en las últimas presentaciones de la selección argentina no son equipo. O sea, dependen de una individualidad genial de Messi, de alguna de ellos que logre romper alguna barrera y meter el gol o algo, pero no se entienden como equipo y se nota a leguas que el equipo no se entiende, no se articula. Ese es un claro ejemplo de la colaboración y esos hilos invisibles. No todo es talento individual, no todo es procesos, no todo es herramientas, sino que lo esencial es colaborémonos, seamos equipo, generemos esos hilos para que de verdad nos sintamos como un equipo. Hay algo que me parece muy bacano y es que nosotros cuando hablamos de esta generación de equipos, desde nuestro rol de agilismo, de coaches, de todo este cuento, nuestra principal tarea es generar esos equipos de alto desempeño. Más allá de correr un plan definido, de correr un proyecto definido, nuestra principal meta es apoyar en las decisiones, acompañarlos para que sean un equipo de alto desempeño. En ese orden de ideas, digamos que nuestro trabajo en los equipos acá, en el trabajo distribuido, es también empezarlos a acompañar para que seamos un equipo de alto desempeño, logrando ese componente junto a la colaboración. Somos más que conscientes que cualquier reto lo vamos a resolver mucho mejor, sea este tema del trabajo distribuido, sea un proyecto complicado, cualquier reto lo vamos a poder afrontar mucho mejor. Entonces digamos que ese es como mi punto de vista ahí desde la colaboración como factor clave para que estos equipos funcionen muy bien haciendo trabajo distribuido. Y bueno, no, algunas cositas que les quería comentar que hemos aplicado acá en Pragma, ya como para cerrar el tema de la colaboración, son herramientas, o sea, herramientas que nosotros hemos utilizado dentro de los mismos equipos para que eso se genere. Por ejemplo, hay una que se llama Moving Motivators o Shamfrogs, que la mencionan mucho en Management 3.0, es muy buena para que los que nos estén escuchando la hagan con sus equipos, es súper recomendable. El tema de los kudos o el reconocimiento a una persona en un tiempo de trabajo también es muy buena, es una táctica como de un salario emocional, un salario moral que funciona muy bien en las mismas retrospectivas que hacemos con los equipos. Entonces el llamado es no complejicemos tanto el tema. Dentro de los mismos frameworks de trabajo que tenemos, hay espacios de colaboración. Hay es que desarrollarlos para que el equipo se empodere de esos temas y cualquier tema o reto que se presente, como esto del trabajo distribuido, lo puedan hacer muy bien. Digamos que la idea fundamental que perseguimos en Pragma, y puede ser hasta por mi formación de ingeniero, no sé, es alrededor de que exista, digamos, un sentido de propósito y algo que efectivamente logre unirnos. Y esa es una diferencia fundamental con respecto a si se quiere, el abordaje cuando lo único que estamos es con un montón de gente junta tratando de coordinarla para que haga sus cosas, y cuando definitivamente sí hay conciencia de que tenemos un reto entre manos del que les hablaba hace un rato y que todos tenemos parte fundamental de la resolución de ese reto. Entonces nosotros lo hablamos, pues sí, tenemos un objetivo que nos une y no una serie de responsabilidades que nos separan. Hablamos de que tengamos un propósito compartido, que efectivamente logremos, y propósito compartido es, venga, ¿cuál es ese objetivo o ese criterio de éxito compartido, si se quiere? O sea, digamos que inclusive en distintos escenarios hablamos de eso, para no quedarnos simplemente con una idea de propósito en etéreo, pues no, es que nuestro propósito compartido es salvar el mundo. No, venga, ¿cuál es nuestro criterio de éxito compartido? Pues pucha, no, ya, entonces vení, ¿cómo es que nos vamos a dar cuenta que salvamos el mundo? Más o menos es eso. Entonces, que haya una claridad meridiana de ese criterio de éxito compartido, y pues tendrá la otra cara. Eso traerá consigo, vení, ¿cuál es el criterio de falla compartida, si se quiere? Entonces, o sea, hacemos mucho énfasis en eso, de para dónde es que vamos, el qué estamos persiguiendo, efectivamente, cómo vamos a darnos cuenta que llegamos ahí o no. Entonces, es mucho alrededor de eso. Los que trabajan en Pragma pues podrán dar cuenta de eso, de todo lo que insistimos desde el principio
del ingreso de los pragmáticos a nuestra compañía respecto a eso, de que venga, ¿cuál es el propósito compartido en tu equipo? ¿Cuál es el propósito? Pregúntelo, demándelo, no haga cosas a la loca. Hablamos de caballito cochero, venga, no te vayas como caballito cochero, pues así te hayan dicho qué tenés que hacer. Por eso la diferencia ahorita, que no es llegar y distribuir trabajo, sino hacer el trabajo que tenemos de manera distribuida, pero todos apuntando hacia el mismo lado. Entonces, hablamos mucho de ese ejercicio de tener un propósito, y igual no basta solo con eso. Y ahí nos apalancamos en un framework pues, de John Doerr de los OKR, y es, venga, sí, tenemos ese foco, tenemos ese propósito compartido, pero igual, la gracia es que todos estemos alineados, jalando para el mismo lado. O sea, que igual también tiene que haber un sentido de dirección compartida, si se quiere, de para dónde es que vamos, cuál es la idea que tenemos, pues, de llegada. O sea, tiene que haber un mecanismo que nos permita, pues, no solo compartir esa idea de para dónde vamos, sino que tiene que haber algún sentido de alineación que le permita a esos miembros de equipo que están distribuidos tener la misma idea en la cabeza. No solo la misma idea de para dónde vamos, sino una idea de cómo es que vamos a llegar, y en ese cómo está la dirección. O sea, yo puedo arrancar para Australia y puedo arrancar yéndome para el este y yéndome para el oeste, o sea, cualquiera de las dos, y terminaré llegando. Pero qué bacano sería que todos arrancáramos, no, vamos a ponernos de acuerdo cuál es la dirección que vamos a tomar y vamos a alinearlos. Entonces, hacemos mucho énfasis en ese tema, y tomamos, pues, como les digo, nuestro framework de trabajo lo basamos en las experiencias de John Doerr en el campo de los OKR. Entonces, mucho foco, propósito compartido, mucha alineación, y ya para estar alineado con esa cultura que nosotros tenemos, hablamos de exigencia. O sea, hablamos de exigencia, que también lo plantea John Doerr, y es, bueno, listo, no es al ritmo de la corriente, si se quiere, o al ritmo del viento, no, venga, vamos a meterle a esto, pues, berraquera, como diríamos aquí en Medellín. Entonces, ese es otro punto, un punto importante de exigencia. Y ya, por nuestro lado, extendiéndome un poquito en la respuesta, y ya no dándote un solo tip, pues, de clave para esa conformación de equipo alrededor del propósito, y que estemos alineados con ese propósito y lo compartamos, y la dirección, sino un tema adicional en el que insistimos mucho, y creo que lo tocaba, de hecho lo tocaba Cristian hace un momento, es la conciencia de ser buena compañía en el equipo. O sea, que cada uno de nosotros sea buena compañía. Y en la medida que efectivamente cada uno de nosotros tenga esa buena compañía, sea esa buena compañía, tenga esa responsabilidad de enterarse y de tener, digamos, claridad meridiana de cuál es el propósito compartido que tenemos, cuál es el sentido de alineación y yo cómo me alineo con eso, y cuál es esa dirección. Eso va dando cuenta de ser buena compañía. Entonces, un punto fundamental de ser buena compañía es ese, estar ubicados, pues, en el equipo, si se quiere, y estar ubicados, pues, eso es amplio. O sea, el formar contexto, pues, en un equipo no es de un momento para otro, ¿sabe? Pero estar ubicado tiene esos elementos de los que mencioné hace un momento, del propósito y la dirección de para dónde es que vamos. Tiene elementos de cuál es mi rol en este equipo, los demás cómo es que están confiando en mí, qué esperan de mí. Tiene sentido también de ser buena compañía el yo preguntarme, vení, ¿en qué debo ayudar yo? ¿En qué debo colaborar? ¿En qué necesito ayuda? O sea, es una actitud permanente de ser buena compañía. Entonces, ese es otro de los componentes de los que hablamos mucho. Entonces, haciendo resumen de ingeniero, los dos elementos son propósito o criterio de éxito compartido, y que cada miembro del equipo tenga esa conciencia de ser buena compañía y sea buena compañía. Alejandro, tú como director de comunicaciones y mercadeo de Bradma, cuéntanos qué acciones y qué hacer desde esa área para tener ese éxito en los equipos distribuidos.
Bueno, yo creo que la primera o el primer paradigma que uno tiene cuando habla de equipos distribuidos es que cuando estamos todos en la oficina nos vemos, te veo, nos reunimos y te tengo a 1 metro, 2 metros, pero yo creo que justamente el paradigma que hay que romper, y creo que eso se lo aprendí y se lo escuché a Pedro, es que la comunicación es una decisión consciente de presencia y de decidir comunicar. Si puede que yo esté reunido aquí contigo en una sala o te tenga a 1 metro de distancia y no esté presente y esté pensando en otra cosa, esté en el celular, en fin. Y eso mismo puede pasar de manera remota, ¿cierto? Entonces puede que nosotros estemos conectados, Cristian en el sur del país, unos en Medellín, otros en Bogotá, pero estamos presentes y decidimos estar en esta conversación. Entonces creo que ese es uno de los primeros temas, pero ya bajándolo al terreno práctico, también creo que hay un concepto muy importante que es la flexibilidad y la autonomía. Eh, pues como nos decían Pedro y Cristian, pues si lo primero es conformar el equipo y tener todos un propósito compartido, yo tengo que confiar en que el equipo entendió cuál era el propósito y que van a perseguir ese propósito, ¿cierto? Y que yo no necesito estar ahí, que ellos estén marcando tarjeta o venga, yo veo si están trabajando o no, para que ellos puedan, por un lado, ser autónomos y perseguir esos grandes hitos que nos establecimos en ese propósito compartido, y yo confiar en que lo están haciendo. Y también nos lleva a otro tema de flexibilidad, y es que otra vez, antes del tema de cuarentena o de confinamiento, las nuevas generaciones nos están pidiendo a gritos que los paradigmas de trabajo anterior tenían que cambiar, que querían trabajar más desde su casa, que querían tener más tiempo con sus familias, que el horario estricto no nos iba a llevar al futuro que queríamos lograr. Entonces es que, retomando lo que decía Pedro, es confiar en que ellos van a perseguir un resultado y que yo no los voy a estar controlando si estuvieron 7, 8, 9 horas en la oficina. Entonces, repito, autonomía, flexibilidad y confianza. Pero entonces en este ejercicio de comunicaciones, ya pues a mi terreno específico, creo que, y entender también que la comunicación es pues devolviéndonos a la teoría básica, hay un emisor y un receptor y un mensaje, y que la comunicación tiene que tener dos actores y no soy yo informando cosas, ¿cierto? Entonces la comunicación, más que, seguramente sí hay que establecer unos canales de comunicación oficiales, pero más que eso es habilitar un ecosistema o un terreno o un plano o una plataforma en que todas las personas de la compañía, independiente de dónde estén ubicadas, puedan comunicarse entre ellos, porque es más valiosa esa comunicación entre ellos que la que yo vomito o disparo oficialmente. Entonces, y volviendo al tema de la flexibilidad, es entender que a lo mejor hay unas personas que se quieren comunicar más por chat, otras personas que les gusta más X herramienta, otras personas que les gusta verse, otras que no. Entonces, también como compañía tenemos que ser flexibles venga, pongámonos de acuerdo en qué estamos persiguiendo, confiemos en la gente y permitamos que ellos decidan cómo comunicarse y permitamos que decidan cómo trabajar y cómo conseguir esos resultados. Entonces, nuestra misión puntualmente desde el área de comunicaciones ha sido proveer diferentes herramientas. Entonces, no sé, tenemos Google o tenemos Zoom o tenemos Teams, ¿cierto? Y habrá unos equipos que, porque sus clientes lo requieren, trabajan en Teams, otros que trabajan en Zoom, y a lo mejor mañana salga una herramienta mucho mejor, y como venimos en ese modelo de flexibilidad, vamos a ser capaces de dar ese salto a otra herramienta que puede ser mejor, porque las herramientas realmente pasan a un tercer plano. Si yo decido comunicarme y si yo decido estar presente, puede ser la herramienta más burda, pero va a haber comunicación. Pero si por el contrario yo no quiero estar presente, a mí no me interesa esta conversación, puedo tener la herramienta de la NASA y no va a haber comunicación.
listo. Entonces, primero decidir, tener ese propósito y saber qué estamos persiguiendo y luego miremos la manera de juntarnos. Habrá una gente que se querrá juntar por WhatsApp, otros por Workplace, otros por Teams, otros por Zoom y que permitir que lo puedan hacer. Creo que es eso. Entonces, aprendiendo de Pedro de los tips, es confianza, flexibilidad y autonomía. Muchas gracias, Alejandro. Quisiera como que pasáramos entonces ya a dar paso a las preguntas. Ya hay algunas preguntas en el chat y en el área de preguntas y respuestas. Quisiera comenzar entonces con una pregunta que nos hace Gilberto. Él dice, ¿cómo integro el equipo cuando todos los miembros se encuentran a distancias y son nuevos? O sea, son nuevos y están a distancia. ¿Cómo se hace esa integración? Súper, súper, gracias Gilberto por esa pregunta y créeme que también nos ha pasado bastante. Entonces, es un problema que yo creo que incluso puede ser muy recurrente en los tiempos en donde estamos. No, nada, Gilberto, o sea, una forma que tú puedes tener para poderlos integrar es generar esas dinámicas de construcción de equipo, como de team building. Hay una muy bacana que te podríamos recomendar que se llama Team Canvas. Es una construcción de equipo que nace desde la parte personal, objetivos, y eso va conectando poco a poco con el gran propósito que tenemos como equipo. Luego construimos valores, construimos acuerdos de trabajo, analizamos habilidades, fortalezas, pero digamos que más allá del resultado, que sí es muy poderoso, digamos, de todo lo que te va a dar el Team Canvas, hay un resultado, digamos, consecuente de todo eso que es precisamente esa generación de esos hilos, esa conformación de equipo como tal y generar ese tema de colaboración. Entonces, yo creo que esa es una buena práctica, Gilberto, que te podrías llevar. Consulta un poquito más. Si quieres saber algo más al respecto, pues también nos puedes contactar, nos escribes. Nosotros con mucho gusto también te podemos ampliar un poquito la información. Y otro punto que yo tendría muy ahí en cuenta es utilizar elementos como por ejemplo el tema del escudo. El escudo es como una herramienta del Management 3.0 para hacer un reconocimiento de equipo, para reconocer que alguien está actuando muy bien, que está logrando resultados muy buenos, resultados extraordinarios. Entonces yo creo que con esas dos prácticas combinándolas empiezas a generar ese equipo a pesar de que estén a distancia. Que estemos distanciados no quiere decir que no seamos equipo. Entonces estas dos herramientas te pueden servir para eso. Daisy, sabes que yo quisiera agregar algo, retomando la pregunta de Gilberto, y es que, digamos que por donde lo hablamos nosotros, a ver, hombre, se me está saliendo de las manos el estudio. Ok, bueno, ok, retomo. Nuestro pilar es el de formar equipo, ¿cierto? O sea, ahí pues no es tanto de distribuir equipo, de tener una matriz de programación, de que entonces está la planilla y fulano va a hacer tal cosa, tal otra, pues y todo lo integramos, o sea, porque precisamente no es lo de distribuir trabajo, sino que precisamente la idea es que somos un equipo distribuido resolviendo. Entonces ahora, hombre, ¿cómo hacemos? Precisamente pregunta Gilberto lo que nos decías ahorita, cuando se encuentran en la distancia y son nuevos. Hombre, lo primero que hacemos nosotros, o lo primero que nos ponemos de acuerdo, y no es solo la pandemia, pues, sino desde hace 25 años en Pragma, es que todos somos gente. O sea, lo que tenemos en común todos los pragmáticos es que somos gente y tenemos una humanidad en común. O sea, que lo que nos caracteriza a todos y compartimos todos es esa humanidad. Entonces, es a partir de ahí empezar la formación de equipo. Ok, antes de incluso de plantear el tener unas ya herramientas pues para el trabajo en equipo, lo que sea, es procurar generar, digamos, esos espacios y alimentar la comunicación deliberada alrededor de que vayamos construyendo como esa base de que todos somos gente y que compartimos esa humanidad y que somos vulnerables, que tenemos nuestras cuitas, pues cada quien tiene sus propios dolores, cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene, en fin, sus aspiraciones y eso lo tomamos como una realidad de la gente. Y en este caso, por ejemplo, les voy a citar ahora sí hablando ya nomás de los 2 últimos meses,
nosotros en Pragma dentro de los equipos pues van a ver que, madre, es que ustedes pierden 5 minutos en las reuniones, hombre, saludándose y preguntando cómo amaneció el perro. No, venga, nos vemos un par de minutos, encendemos la cámara, así sea para saludarnos, ver cómo estamos, vernos la cara, en fin, hacemos eso, hombre, estamos, no sé, un par de actividades que hemos hecho, hacemos actividades de conocernos precisamente un poco más esa humanidad, sobre todo inclusive los nuevos, que también hace énfasis aquí Gilberto en su pregunta, conociéndonos un poco, y hacemos actividades como mi banda sonora. Y entonces sí, hacemos una reunión por Zoom, 1 hora, cada quien pone una canción y dice eso, por qué le gusta, qué recuerdos de la infancia le trae, en fin, o sea, es herramientas de reconocernos precisamente como humanos vulnerables y que estamos ahí sí en el mismo barco. Ya no solo es que todos estamos en la misma tormenta, porque son cosas distintas. Una cosa distinta es, venga, sí, hijo de madre, todos estamos aquí en el mismo vendaval, listo, está bien. Pero cuando ya logramos tener ese propósito compartido, vernos todos como gente, poder confiar uno en el otro, porque hijo de madre, sí, es que este otro fulano es un humano también y ya lo conozco mejor y puedo confiar en él, es un ejercicio que se va dando con el tiempo, eso no es por decreto. Ya puede eventualmente uno decir, ya no solo estamos en el mismo vendaval, sino que estamos en el mismo barco, toreando este vendaval. Entonces, sí, puede parecer que a lo mejor perdemos mucho tiempo y que, hombre, ¿cómo así ustedes un miércoles por la tarde a las 3 de la tarde se sientan a jugar stop o basta en línea 20 minutos? Ah, sí, hermano, o sea, estamos precisamente recurriendo a herramientas para que nos sigamos viendo como gente, construyendo, digamos, equipo antes que nada. Entonces sí, o sea, requiere pues primero el que tenga la responsabilidad de conformar el equipo en primera instancia, porque después eso es una responsabilidad compartida, pero el que tenga esa responsabilidad inicial, el líder, esa conciencia de que primero lo que tiene que juntar es una gente y que como gente se vean como equipo antes que como el equipo mismo que va a desarrollar la tarea. Y eso sí requiere tiempo. En paisa pues lo decimos, requiere carreta, pues así, requiere conversarle a la gente, entenderlo, preguntarle, escucharlos y generar pues esos mecanismos de comunicación hasta que efectivamente lleguemos a lo que dice Alejo, que la gente vaya adquiriendo esa conciencia de intencionalmente quererse comunicar. Vale, gracias de nuevo por la pregunta, Gilberto. Esperemos que hayamos resuelto en algo tu duda. Sí, ahí tenemos allá varias preguntas. Sara nos dice, este tema me interesa mucho, quisiera preguntar cuáles creen que son las aptitudes y aptitudes más importantes que los empleados debemos tener en el trabajo remoto. Súper chévere, listo. Si quieren, arranco adelante, por acá. Cristiana. Listo. Bueno, sobre todo el tema voy a arrancar por el tema de las actitudes. Yo creo que la mayor es como ese tema de ser como muy propositivo, ¿no es cierto? O sea, de mantener siempre esa actitud de colaboración, esa actitud de proactividad y esa actitud sobre todo de querer construir como equipo, querer construir pues como en conjunto. Yo creo que ese es el tema de los más importantes, incluso más allá de la herramienta, de lo que nosotros decidamos utilizar, X, Y producto, con lo que comentaba Alejo, X, Y programa, Y software, sobre todo es el tema de la actitud, tener muy buena actitud. Yo creo que un equipo muy bien motivado, talentoso y con buena actitud, la tienes ganada. O sea, la tienes ganada en cualquier contexto en donde te pares. No importa el reto que venga, siempre que tengas esos componentes, el equipo siempre va a tener como la mejor disposición, el talento y la forma de lograr como los resultados que queremos. Entonces, esos serían como los que yo más quiero mencionar, y la comunicación, ¿no? La comunicación que sí es esencial pues como tal para el equipo. Quisiera conectar esa pregunta con una que nos hace Ana Carolina Sánchez, que es cómo lidiar entonces con las ganas y la actitud de las personas que no quieren hacer parte del propósito. Listo. A ver, ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre, ¿sí o qué? O sea,
obviamente como líderes tenemos que buscar distintos mecanismos para que esa, digamos, visión compartida, ese propósito compartido, ese criterio de éxito compartido, lo tengamos todos en el equipo. No necesariamente el líder es el que lo tiene que dar, o sea, la responsabilidad del líder es lograr que el equipo lo tenga. Puede recurrir a distintos mecanismos, puede recurrir a alguien más que ya lo entendió y entonces que ese fulano ayude a montar en el barco a otro. Entonces, o sea, lo primero es que tampoco es que se eche al hombro pues la responsabilidad solo de que como líder él es quien tiene que lograr que el otro entienda, no, como líder él tiene que favorecer el ambiente o el entorno para que el otro logre entender. Ok, y ahí en aras de eso quisiera traer a colación, nosotros en Pragma utilizamos distintas herramientas para eventualmente lograr eso y esos propósitos compartidos. Y nos gustan mucho las historias, ¿ok? Para ilustrar precisamente distintos temas y las hemos usado pues a lo largo de Pragma, de los años que lleva Pragma. Lo decían, o sea, los que les gustan las series también, la última referencia explícita a una buena historia, se la escuché a Tyrion Lannister cuando decía que no hay nada más poderoso que una buena historia. Entonces, nosotros utilizamos historias para procurar montar a la gente en distintos elementos. Y uno de ellos justo es venga, ¿cómo hacemos para los que no nos han logrado entender? Porque igual le damos el beneficio de la duda, todavía no somos tan radicales respecto a lo que dice quien pregunta, me olvidó el nombre, que el que no quiere. O sea, ya sí con el que no quiere es muy difícil, siempre le damos o siempre nos damos palo nosotros primero y antes de decir este hijo de madre porque es que no quiere, es, hombre, yo cómo es que no le he logrado explicar. O sea, nos devolvemos un par de veces la pregunta a nosotros, nosotros como líderes, ¿cómo fue que no le logramos dar el contexto bien como era? ¿Cómo fue que no lo logramos montar en el barco? ¿Qué otra herramienta utilizo para que precisamente este fulano abrace nuestro propósito? Entonces, lo primero que le diría a esa respuesta puntual de, venga, ¿qué hago con los que no quieren? Es que ojalá procure dar un paso atrás y decir, hijo de madre, ¿qué me faltaría para que este me entendiera y este quisiera? Entonces, iba lo de la historia. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros nos montamos en una historia para este tema y es la exploración del Polo Sur por allá a principios del siglo pasado y lo llamamos así, al Polo Sur con nuestras 20 millas diarias. Y es una historia pues, basada en la vida real del capitán Amundsen yendo hacia el Polo Sur y él lo tenía supremamente claro. Voy para el Polo Sur, con eso no basta, porque había otro capitán que también iba para el Polo Sur y no lo logró, el capitán Scott. Entonces, nuestra historia es al Polo Sur con 20 millas diarias, voy para el Polo Sur, a todos los alineo con eso, voy poniendo hitos, les voy dando digamos, esa visión compartida, esa responsabilidad que cada uno tiene respecto al trabajo en equipo. Entonces, es una herramienta pues, que yo pensaría que les puede servir también. A nosotros nos ha servido sobremanera para buscar que esos que en primera instancia uno dice no quieren entender el propósito, es que busquemos que entiendan la idea de propósito y es a través de las historias. Hemos usado, como les digo, la última en la que estamos apalancados y hacemos comunicación al respecto y la utilizamos como herramienta es la de Al Polo Sur con 20 millas diarias. Antes habíamos utilizado la de construcción de catedrales y salvar almas y no solo andar pegando ladrillos. O sea, somos dados a las historias precisamente para ilustrar este tipo de situaciones y nos han servido hasta ahora. De pronto ahí quería, de pronto Daisy, agregar una cosita a la pregunta de Ana Carolina de cómo lidiar también con las ganas y la actitud de las personas. Yo creo que también nos podríamos ir un poquito más arriba. O sea, en este punto ya el problema, digamos, si la persona no se conecta, no se siente cómoda, también es muy importante que miremos el problema de fondo, es decir, ubicar las personas adecuadas en los momentos adecuados y en los retos adecuados, ¿no es cierto? Entonces, también desde el punto de vista de la selección del talento e incluso de la ubicación de los talentos
es súper importante ese entendimiento de saber qué persona va a aportar más, se va a sentir mejor, va a estar muy motivada, va a estar apasionada con lo que hace desde ese punto. Entonces, no es algo que tenemos que delegar para cuando ya está el equipo andando, sino incluso en la misma conformación del equipo, ver las posiciones adecuadas. Te pongo un ejemplo, no sé, no puedo colocar al tipo más, no sé, vegetariano y pro animales a trabajar en un matadero. O sea, puede ser el propósito más bonito del matadero, del frigoito, pero si el tipo no le conecta eso con su corazón y con sus valores y sus cosas, pues sencillamente no vamos a lograr nunca una conexión con su equipo. Otra, puede ser que logre la conexión con su equipo, pero no en el rol que tiene. No podemos, en el ejemplo del fútbol que les colocaban, colocar a un Messi a defender en la defensa, a lo mejor eso no es lo que lo más lo motiva, lo que más lo mueve. Entonces yo empezaría más allá también de tener en cuenta en esta etapa donde ya se detecta pues el punto, también miremos muy bien en la etapa previa, en la selección del talento y en dónde son las personas ideales, las ubicaciones y los roles ideales que deberían tener. Si lo atacamos acá arriba, ese problema se disminuye bastante para abajo. Listo, gracias, Cristian. Ok. Rafael nos hace una pregunta y quisiera saber como que le contemos un caso puntual o una experiencia que hayamos tenido en Pratma de trabajos distribuidos. Entonces, si quieres, Alejandro, comenzamos contigo. Em, experiencia, bueno, no, lo que te dijo, nosotros empezamos incluso antes del confinamiento, teníamos un reto muy grande en hacer que las personas que estaban en Bogotá o que estaban en Cali, que estaban en Panamá o que estaban en República, se sintieran parte del mismo equipo y que no eran un proveedor de servicios en otra ciudad, ¿cierto? Y que todos éramos parte del mismo barco. Entonces, retomando estos temas de comunicación, pues desde mi frente, es decir, obviamente hay lo que ya explicaron Pedro y Cristian de conformación de equipos. eh, yo creo que el reto inicial fue establecer un ecosistema en el que nos pudiéramos comunicar y pudiéramos interactuar en otros escenarios, porque lo que pasa también mucho es que hay unos equipos, es decir, a una compañía, no sé, como Pragma que tiene 450 empleados, pues tiene pequeñas células, equipos que a lo mejor esa gente se ve todos los días y a lo mejor los que estaban en Bogotá se veían ellos. El problema era que esos que estaban en Bogotá no se conectaban tanto con las personas que estábamos en otras sedes, ¿cierto? O incluso en la misma sede de Medellín, que hay más de 200 personas, en una célula pequeña acá no se entera de lo que hacen los otros, ¿cierto? Entonces era cómo establecemos ese ecosistema en el que podamos comunicar qué están haciendo los otros, en qué proyecto están, y también, como decía Pedro, no únicamente hablar de temas de trabajo, ¿cierto? Listos, yo entiendo que mi equipo tiene este propósito compartido, esto es lo que quiere lograr mi cliente, pero es que antes de ser desarrolladores, ingenieros, comunicadores, somos seres humanos que nos gustan cosas y que nos conectan cosas. Entonces, como seres humanos que contratamos en la compañía, pues también es buscar escenarios donde esos seres humanos puedan conversar, porque a lo mejor las personas que hacen parte del equipo de Neki conversan todo el tiempo de cosas de Neki, pero a lo mejor hay una persona en Neki que le gusta el fútbol y puede conversar con otra persona en protección y en Bogotá que también le gusta el fútbol. Entonces, lo primero es habilitar esos espacios. Entonces, no sé, desde beneficios corporativos como canchas de fútbol, partidos de paintball los fines de semana, lunes lúdicos con Lucho, que es todos los lunes, pues, para jugar juegos de mesa o de rol. Eh, y también establecimos, porque entonces ahí, igual en esas iniciativas que les acabo de mencionar, sigue estando el tema de la presencialidad, ¿cierto? Pues listo, yo me voy a jugar fútbol con los que conozco aquí a una cancha. Pero entonces, por allá en 2018, nos acercamos a una plataforma que se llama Workplace. Nosotros, digamos que antes habíamos tenido ejercicios previos de intranets, en fin, pero pues veíamos que parecía que no funcionaban mucho. Pero la pregunta era, venga, ¿por qué funciona hoy las redes sociales y por qué funcionan estos espacios que cada vez cobran más relevancia? Es que
son unos espacios para compartir socialmente, ¿cierto? Entonces Facebook justamente habilitó una herramienta que se llama Workplace, que es básicamente un Facebook para empresas, donde, y aquí pues casi que pues, Dale, les voy a dale. compartir. Demosiano, sí. Entonces decíamos, por ejemplo, habilitemos un ecosistema donde los pragmáticos puedan conversar de más cosas de trabajo, ¿cierto? Entonces, donde publicamos eventos que son los que nosotros hacemos, pero donde, no sé, tenemos jueves de memes con fotos de los mismos pragmáticos, cosas que comparten o pensamientos o experiencias que tuvieron ellos, tips de los mismos pragmáticos, en fin, por ejemplo, La banda de música una también. banda que se Le hago la reúne. cuña ahí. Laura nos comparte pausas activas y vea, Laura es una directora de negocio, o sea, ella no hace parte del equipo de comunicaciones, pero lo que les decía ahorita, en la medida que yo habilite que todos nos podamos comunicar, logro que una directora de negocio, una ejecutiva, la más tesa, nos comparta sus rutinas de entrenamiento, ¿cierto? Y entonces cuando yo otra vez permito que esto pase, empezamos a establecer esas conexiones adicionales y lo que permite esto es que independiente de la presencialidad o de que estoy en Bogotá, en Medellín o en Panamá, pues puedo interactuar con eso que comparten mis compañeros. Ahí incluso pues hemos hecho, por ejemplo, antes nosotros teníamos pues como incorporado una celebración de Halloween corporativa y entonces los de Medellín escogían los mejores disfraces de Medellín y justamente en 2018 dijimos, no, vea, que la premiación sea general y la persona que está en Panamá o en Bogotá puede votar por el mejor disfraz de Medellín en Workplace. Eh, Adicional a eso, pues, otra vez, pues yo no soy de tecnología, pues WordPress ni siquiera pagamos nada, o sea, WordPress lo hacemos con la cuenta gratuita, entonces a eso iba. Uno podría decir, no, venga, busquemos la herramienta más tesa, no sé, contratemos a la NASA para ver qué herramienta tienen para temas de intranet o de comunicación, pero es devolverse. O sea, uno muchas veces compra la herramienta y dice, bueno, ya la compré, ¿ahora qué hago? O sea, es al revés. O sea, venga, ¿usted qué necesita hacer? Y si lo que necesita es establecer unos mecanismos de comunicación, necesitamos que esas personas sean humanos y sean sociales antes de ingenieros o comunicadores que hay en el mercado y aprovéchelo. Creo que, pues, me podría extender aquí, pues, pero yo creo que ese es uno que a mí particularmente me encanta. Sí. Bueno, voy a seguir entonces voy a juntar una pregunta que nos hace, por un lado, David Gamboa, pero también se conecta mucho con otra de Ana Carolina, y es cómo medir la productividad de los equipos que trabajan de manera distribuida. Si hay una forma de validar pues esos niveles de colaboración. Yo quisiera arrancar Dale, Pedro, antes de que nos de cuente una. Cristian, que con seguridad va a decir algo muy interesante. Yo quisiera arrancar que inclusive no es un problema ni siquiera de equipos distribuidos, sino que es un problema de equipos y de trabajo. O sea que lo primero que hay que resolver es, venga, yo cómo hago para saber si precisamente mi equipo o el equipo se está acercando y de qué manera a ese propósito que estamos persiguiendo, casi que independiente de si está distribuido o no. O sea, lo primero, venga, ¿cuáles son unas mediciones objetivas de verdad de cara a un trabajo en equipo y no simplemente mediciones, voy a decirlo así, arbitrarias, individual, de cuántas horas está este muchacho al frente del computador, de cuántas horas volvió código, de cuántas llamadas hizo, es que lo primero es que la pregunta, mejor dicho, yo le generalizaría la pregunta a Cristian, que ya está que responde, le generalizaría la pregunta, venga, ¿cómo hago yo en un equipo para precisamente ver que como equipo está logrando las metas que necesita para poder llegar a ese objetivo que está persiguiendo, antes de que sea distribuido o lo que sea? ¿Ok? Listo, súper, Pedro. Muchas gracias por la introducción. Listo. No, y yo creo que algo importante ahí es precisamente eso. O sea, no es que haya unas métricas para el equipo cuando lo hace de forma distribuida y otras diferentes para el equipo cuando lo hace de forma presencial.
No, no, no. O sea, una de las peores maneras que nosotros podríamos decidir es empezar a medir individualmente a las personas o esto. Nosotros acá, desde la experiencia propia, ¿cómo lo hemos venido haciendo? Son prácticamente las mismas métricas que llevamos para saber que el equipo va por buen camino. No, no es, digamos, algo diferente. No es como que cuántas horas se conecta en Zoom, cuántas horas está en Hangout, en X herramienta. No, no, nada de eso, sino simplemente las dos métricas grandes que siempre pues, es muy bueno tener, que es una, medir al equipo, no a cada uno de los individuos, sino el resultado del equipo como tal. En agilismo hay muchas técnicas, hay una que se llama el burn down, que es muy utilizada. También está el tema del lead time, cycle time, que son temas como de Kanban, que también los puedes utilizar acá. Pero más allá de eso, es como medir cómo va el equipo, que si el equipo en el día a día y en cada ciclo va avanzando de forma correcta y a buena velocidad. Y la otra métrica es si vamos en torno a ese propósito o ese objetivo que queremos lograr como equipo. De nada logramos si el equipo avanza rápido, pero vamos en un objetivo, luego en otro, perdemos la efectividad pues en ese pimponeo, sino que siempre validando cómo nos aproximamos a esa gran meta, a ese gran propósito. Entonces nosotros siempre decimos, medimos al equipo y medimos al objetivo, al propósito, medir esas dos cosas. Y muy bueno que lo hagas en remoto, en presencial, de cualquier forma, porque eso sí, sí digamos que te va a ayudar mucho a llevar pues a tu equipo al objetivo que quieran. Eso es prácticamente lo que les quería comentar ahí. Daisy, Sí, ¿sabes qué? Quisiera tomar el rol de moderador 2 segundos para retomar por una supuesto. pregunta de Ángela Yaya. Sí, para Ella, allá íbamos, yo creo que ok, íbamos para la misma, sí. ok, listo, dale, entonces retomala tú. Bueno, es que Ángela nos hace una pregunta muy interesante. Ella dice hace parte del sector educativo y tiene la inquietud de cómo logra hacer que los docentes no le temen, pues no le teman a estos medios tecnológicos para trabajar. Creo, Pedro, que también la podríamos generalizar un poco. Ujú. Cómo lograr que las personas que hacen parte de ese equipo y que no están tan familiarizadas con las herramientas o que no les gusta tanto, cómo romper esa barrera y acercarlos, pues, a ese uso de herramientas y el trabajo de lo que implica. Sí, exacto. O sea, yo lo que quisiera generalizar ahí es, hombre, nadie sabe lo que gana cuando pierde la vergüenza. Entonces es que no nos dé temor a equivocarnos. Y no le estoy diciendo pues que le lleguemos entonces con esa frase al docente, ves que nadie gana con, nadie sabe lo que gana cuando pierde la vergüenza. No, alguien en ese equipo de docentes debe tener el rol de que ese ejercicio salga bien. Entonces, pues habrá que buscar precisamente cómo hacer ejercicios pues, para que el docente pierda la vergüenza, si se quiere, porque más, o sea, el temor básicamente pasa por eso, pues, porque o sea, por la herramienta, pues, no nos vamos ni a desnucar, ni que es que el exceso de velocidad, pues, nos va a matar. No, no es eso. Es más un tema nuestro de, uno, el temor a la equivocación, y dos, inclusive a veces es falta de herramientas. Ok, entonces digamos que, o las ideas que nosotros utilizamos al respecto es, bueno, con estas personas hacer unos ejercicios voy a ponerlo en esas palabras, de humanización, de que venga, hijo de madre, es que sí, nos podemos otra vez equivocar, pues no importa que yo tenga 50 años y mis muchachos sean más duchos en tecnología que yo, nada, yo tengo otras cosas importantes que resolver. Entonces es buscar generar algún espacio de comunicación con los docentes previo al abordaje de sus equipos o de sus grupos en los que busquemos, uno, darles unas herramientas de trabajo, pero empezando por esas herramientas desde el punto de vista de ese perder la vergüenza. No, venga, si nos podemos equivocar, va y de pronto gastémosle 2 clases, o sea, es que no importa, va y gastémosle 2 clases con los muchachos, a ver cómo descubrimos entonces que vamos a trabajar bien con este Zoom, a ver, cómo es la levantada de la mano, cómo hago las preguntas, no sé, o sea, es que igual, tanto con los docentes o con quien sea que estamos capacitando, hagamos primero ese ejercicio y que después él replique ese ejercicio con sus equipos, o sea, y ya con quien le toca. O sea, esto no es así de enchufo y desenchufo y ya, no, hay en esa, digamos, precisamente en ese ejercicio colaborativo de ir descubriéndonos nosotros vulnerables y desarrollando
la misma dinámica de trabajo en el equipo, ahí ya hay construcción del equipo y hay avance. Entonces, sí, estoy de acuerdo. O sea, no es que pretengamos que ese docente de 50 años, en este caso, ya ve, mañana vos vas a seguir dando las clases igualito. No, a lo mejor le toma 2 clases, 3 clases, una semana, qué sé yo, logrando adquirir, digamos, esa posibilidad para que ya después se suelte y logre de verdad a darle el aporte a su equipo que necesita. Alejandro iba a ir Yo a... ahí quisiera, pues, muy en línea con lo que está diciendo Pedro, yo creo que incluso nosotros nos hemos equivocado en el tema que cuando uno selecciona una herramienta, uno como que dice, bueno, desde mañana vamos a trabajar todos en Teams o en Zoom. Y hay gente que puede tener 50 años como puede tener 22, que dice, bueno, y yo ahora qué hago, pues, o sea, ¿cómo me como Zoom? Entonces creo que sí es clave lo que decía Pedro de esas personas que encuentran esa barrera, es que la aproximación no puede ser desde la herramienta, es desde mañana vamos a trabajar en Zoom, o sea, puede ser como que, hey, profe, o sea, ¿usted cómo hacía sus clases físicas? Y siente que ya no lo va a poder hacer, no, que es que yo rayaba en el tablero, bueno, entonces venga, yo le enseño que Zoom o que Teams tiene esta funcionalidad de pizarra o tiene esto, y entonces llevar la herramienta a su mundo y no tratar de llevar el fulano a mi herramienta. Que yo creo que ahí es donde se fractura tanto la comunicación. Es, ¿usted qué necesita? ¿Usted cuál cree que es el reto más grande? No, es que a mí me da miedo, que es que tengo muchas camaritas prendidas o mucha gente y todos tienen micrófono abierto y no me concentro. Venga, entonces yo le enseño la funcionalidad de callar a todos los espectadores. O si definitivamente eso no funciona, venga que hay unas herramientas que tiene espectador anónimo. Pero entonces siempre es tratar de entender la necesidad de ese profesor, de ese líder o de ese empleado, de ese colaborador, del que sea, y tratar de llevar la solución a su mundo y no tratar de llevar al fulano a mi decisión o a mi herramienta. Y yo creo que eso aplica para eso y para muchas cosas, pues. Sí, Bueno, de yo... pronto ahí como para Sí, complementar, Daisy, y ya para cerrar, algo que también nos ha funcionado mucho son las comunidades. En torno a lo que dice Alejo y Pedro, una buena práctica es generar comunidades. Por ejemplo, no sé, generemos una comunidad de, venga, aprendamos a hacer clases de forma remota y empiezan a acompañarse como comunidad todos. Habrán profesores jóvenes que es lo que dice Pedro, pueden hacerlo, pero lo importante es que generen la comunidad, que no sea como de tan individual la reacción, sino que generemos una comunidad de forma digamos, consciente, con ciertas iniciativas conscientes que nos ayuden a resolver esto. Y eso de pronto les puede también ayudar mucho a dar un poco más de tracción en detectar qué temas necesitan entrenarse y pues en avanzar en eso. sí. Yo sé que estamos terminando, pero yo no me quiero ir sin que respondamos dos preguntas que nos hacen que me parecen como bastante interesantes. Y que hiciéramos como una respuesta así muy rápida, puntual, cada uno. Entonces, la primera es, dice Ángela también, perdón, Luisa, todo equipo necesita un líder. ¿Cuáles son las características que debe tener ese líder? Entonces, rápidamente cada uno me hace como una respuesta rápida. Pedro, comencemos contigo. En Pragma, sí. Y las características son que sea inspiracional y que esté al servicio del equipo. Listo, perfecto. Cristian, para ti. ¿Se necesita un líder? Sí, totalmente. Se necesita un líder y así no lo coloquen, va a haber uno de forma natural y orgánica. La característica principal, líder servicial. De hecho, ahí la invito a Luisa, miremos el tema de líder servicial, lo puedes googlear, salen todas las características, pero es inspira y mueve al equipo a través de la motivación y sirve y está es para servir al equipo. Listo. Y Alejandro. No, me adhiero, sí creo que sí, un líder al servicio del equipo y que les ayuda a remover impedimentos, pues, y a que se comuniquen. O sea, creo que más que venga, yo les digo que lo que tienen que hacer es, venga, estoy en que si todos tengamos el mismo propósito, que todos vamos para el mismo lado y ya. Por aquí un espectador anónimo nos pregunta cuál ha sido el reto más grande trabajando con equipos distribuidos y cómo lo han afrontado. Entonces también rápidamente para poder tener ahí la Rápidamente, respuesta. muy difícil. Empecemos contigo, Listo. Alejandro, a ver. Okay. No, Pedro. No, yo iba a decir que el reto más grande estuvo justo antes de empezar a trabajar con los equipos distribuidos y el reto más grande fue
tuvimos temor, o sea, hubo una semana de genuino temor de, venga, ¿cómo nos irá a ir? ¿Cómo nos irá a ir? ¿Qué hacemos? ¿Estaremos preparados? ¿No? Las herramientas, sí. Y lo afrontamos tirándonos al agua con la conciencia de que nos íbamos a equivocar y teníamos que ajustar cosas en el camino iterativo e incremental. Cristian. Listo. Yo creo que el principal reto es el cambio de chip, el cambio cultural que ha generado, no sé si es la percepción solo de nosotros o qué, pero ha generado un desborde de reuniones, es reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión. Entonces empezar a adaptarnos a este modo de trabajar, de saber manejar mejor nuestros tiempos y partir la vida profesional de la personal, yo creo que ha sido algo, un reto bien interesante. Entonces yo creo que sería más ese dentro de los acompañamientos a los equipos. Listo, Sí, me Alejandro. voy con, sí, con el de confianza. O sea, creo que de la confianza de dar ese paso y no sé, también uno como líder de, pues pucha, es que no estoy viendo las 9 horas a mi equipo ahí al frente o ahí sentadito, ¿será que sí están trabajando? ¿Será que no? ¿Será que uno también tiene que romper con eso y que no nos tenemos que ver 9 horas al día para saber si estamos trabajando, sino que venga, estamos persiguiendo y a lo mejor tenemos una sesión cortica cada día y ya. Entonces creo que ha sido difícil desprenderse de de tener que estar viéndonos sentados, trabajando, produciendo, por un lado. Y otro, también lo que decía Cristian, antes era muy fácil diferenciar, bueno, estoy en mi casa, me trasladé y ahora estoy en la oficina, ahora todo el tiempo estoy en la casa. Entonces creo que es importante respetar el espacio del otro aún cuando está trabajando y cuando está en la casa. O sea, creo que, como decía Cristian, ahora tenemos mil y mil reuniones y a veces también creemos que el otro está ahí sentado 7/24 disponible para cuando yo lo necesite y a lo mejor es, venga, vení, puedes hablar, porque al menos cuando uno estaba de manera presencial, pues si lo veían a uno ahí reunido pues, en una reunión, pues no le hablaban o esperaba que uno saliera, pero como ahora no lo ven a uno, entonces todo el tiempo 300 chats, me invitan a 300 reuniones o me llaman. Entonces es como, venga, entender que la otra persona a lo mejor está ocupada, que a lo mejor pues, le levanto la mano antes de citarlo, de interrumpirlo, de lo que sea, y, 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 y entender que esa persona pues tiene el hijo en la casa o a la mamá o lo que sea, y darle también esos espacios. Y con lo que decía Cristian de reuniones, o sea, a veces tenemos reunión de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, y pueden pasar 8 o 9 horas donde uno no se puede parar de la silla porque ha estado en reuniones y reuniones. Entonces Pedro, por ejemplo, nos enseñaba cómo cuando citábamos una reunión a lo mejor decíamos, mire, programémosla de 9 a 9:50 de manera que la otra persona tenga 10 minutos para estirarse, para ir al baño, para tomar agua y que retome. Entonces yo creo que ahorita un reto muy grande que no lo hemos, que creo que no es que no lo hemos resuelto y tenemos que trabajar todos los días en eso es cómo empezamos a respetar el espacio del otro y a confiar en el otro. Maravilloso. Yo sé que les había dicho que eran 2 preguntas, pero es que nos dijeron una en el chat y hay que hacerla pues como también para cerrar. Erika Gutiérrez nos pregunta, acorde a la experiencia de Pratma, ¿qué desafío enfrenta entonces el trabajo remoto, trabajo distribuido en el futuro? ¿Quién se anima ahí a responder? El mayor desafío que se puede enfrentar. Hombre, no, el mayor desafío es que definitivamente asumamos con alegría que una cosa era la forma de trabajar antes y otra cosa va a ser después de este experimento a escala global que estamos corriendo en nuestra forma de trabajar. Entonces esto no va a ser cuestión ni de si quiero o no, fue madre, no, es que ya vamos a volver a hacer, no, vamos a volver a hacer esto como era antes, no, o sea, definitivamente va a cambiar. Entonces el mayor desafío será que tengamos pues la mente abierta a que definitivamente esto llegó para cambiarnos la manera en la cual las empresas trabajamos, punto. Eso no, que es que dentro de 2 meses termina la cuarentena, entonces otra vez vengan todos para acá, 7:30 de la mañana o 12, no, olvídese de eso. O sea, el mayor desafío es, hermanito, esto llegó para cambiarnos la forma de trabajar, así que vaya pensándoles con mente abierta y no se vaya a estrellar pues contra un muro por querer seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo antes de esta situación.
Completamente de Perfecto. acuerdo con Pedro. O sea, yo creo que mi mayor, no sé si desafío miedo es que todo vuelva a la normalidad. O sea, esa normalidad no, o sea, que esto cambió. Listo. Y yo creo que ahí con esos mayores desafíos también es ese cambio de hábito, ¿no? Ese cambio de cultura. Y de acuerdo, esto va para largo. Entonces yo creo que lo que mejor podemos hacer es fortalecernos aprendiendo nuevas formas de trabajar, nuevas formas de comunicarnos, de generar esa colaboración, esas conexiones de equipo. Y yo creo que ahí es donde va a estar el asunto, en la parte cultural, no tanto en la herramienta, no tanto que si es esta o la otra, sino en esa conformación de equipos y en esa parte cultural. Perfecto. Caballeros, muchísimas gracias Ahora por, sí. ahora sí ya, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, o sea, de verdad, lo digo pues porque hago parte de Plasma y ha sido una experiencia maravillosa también esta construcción que estamos haciendo alrededor de lo que es conformar un equipo de trabajo y una fuerza de trabajo distribuida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio, Pedro, Cristian, Alejandro. No, el mayor de los Muchas gustos. gracias. Mucha alegría. Ustedes. Chao, que les vaya muy bien. Chao. Chao, Chao, gracias. chao.